Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas de nuevo a vuestro canal de YouTube 100 Elementos. Hoy os propongo descubrir algo fascinante, la arquitectura invisible que literalmente construye todo nuestro mundo. Y es que todo, absolutamente todo, pensadlo bien, desde la gasolina del coche hasta el olor de una fruta, empieza con unas poquitas reglas y un protagonista que creo que es absoluto, el carbono. A ver, a primera vista parece un acertijo, ¿verdad? Gasolina, plástico, el olor de una fruta, pero la respuesta, y esto es lo increíble, conecta prácticamente todo lo que tocamos, todo lo que usamos, lo que consumimos en nuestro día a día. Pues sí, el nexo de unión es que todas parten, todo esto está formado por moléculas orgánicas sencillas. Es la base de todo. Hablamos de la química orgánica, que no es otra cosa que la química de los compuestos del carbono. Para entender cómo funciona todo esto vamos a seguir un enfoque como si fuera un juego de construcción, si os parece. Veremos los bloques básicos del mundo, luego la columna vertebral del carbono, le iremos añadiendo oxígeno para ver qué pasa, meteremos también halógenos y nitrógeno y al final veremos cómo se pasa de una simple molécula a un material completo. Empezaremos por lo más simple y pieza a pieza iremos construyendo hasta ver cómo se crea esa diversidad tan increíble de sustancias. Muy bien, pues vamos al lío. Empezaremos nuestro viaje con la familia más sencilla de todas, que como sabéis son los hidrocarburos. El nombre yo creo que ya nos da una pista enorme. Eso es lo que yo pienso. Hidrocarburos están hechos solo de hidrógeno y de carbono. Piensa en ellos como la columna vertebral de casi toda la química orgánica. Dentro de los hidrocarburos, los más simples de todos son los alcanos. Son como el esqueleto, es decir, la estructura fundamental, simplemente cadenas de carbono e hidrógeno. Y ojo, unidos simplemente por enlaces simples. Estos enlaces son súper estables, muy fuertes, y precisamente esa estabilidad es la que los hace ideales como combustibles porque guardan un montón de energía. Y fijaos qué curioso lo que pasa aquí. Mirad esta tabla. A medida que la cadena de carbono se hace más larga, pasamos del metano, que solo tiene un carbono, al octano, que tiene 8, el punto de ebullición se dispara, pero muchísimo además. Lo que a temperatura ambiente era un gas como el gas natural, de repente se convierte en un líquido como la gasolina. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, algo bastante intuitivo bajo mi punto de vista. Cuanto más larga es la molécula, más se enreda con las de al lado, hay más puntos de contacto, más interacciones y por tanto se necesita mucha más energía, más calor para conseguir separarla y que hierva. Pero ojo que no solo importa el tamaño, la forma también es clave. Una cadena lineal, pues imaginemos un paquete de espaguetis crudos, se pueden apilar muy juntitos de forma muy ordenada. Ahora imagina que estos espaguetis tuvieran ramificaciones como un pequeño árbol. Sería un caos intentar empaquetarlos. ¿A que sí? Pues eso mismo pasa aquí. La molécula ramificada ocupa más espacio, no se puede compactar tan bien y por eso las fuerzas entre ellas son mucho más débiles. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Pues que con el mismo número de átomos, la molécula lineal necesita más calor para hervir que la ramificada. Entonces, la idea clave es que los alcanos no son solo para quemar en la caldera o en el coche, que va, son el punto de partida para casi todo lo demás. Existe un proceso que creo que conocéis, que se llama cracking, que básicamente es como coger unas tijeras moleculares y cortar esas cadenas largas en trozos más pequeños. Y esos trozos, esos son los valiosos, porque son mucho más reactivos y son la materia prima para la que luego que luego se utiliza para fabricar, por ejemplo, pues los plásticos. Si los alcanos con sus enlaces simples eran pura estabilidad, ¿qué pasa si le vamos metiendo inestabilidad a propósito? Pues es lo que hacemos al crear los doble y triple enlaces, es decir, los alquenos y los alquinos. Estos enlaces extras son como un punto de tensión, son un sitio por donde la molécula está deseando reaccionar y deseando romperse. Y esa reactividad es oro para nosotros, para los químicos, porque los hace súper útiles para conseguir cosas nuevas. Y aquí tenemos el ejemplo más famoso. Se coge el eteno, que es un alqueno súper sencillo, y se une millones y millones de estas moléculas, una detrás de otra, como si estuviéramos haciendo un collar de perlas larguísimo. Ese proceso se llama polimerización. Y el resultado, pues, es el polietileno, el plástico de las bolsas del súper, de las botellas de agua, etc. Y en cuanto a los alquinos, el más simple es el acetileno, que tiene una propiedad brutal. Si lo quemas con oxígeno puro, la llama puede alcanzar más de 3000 grados centígrados, y es una temperatura altísima, tan alta que se usa para soldar acero. Perfecto, pues hasta ahora solo hemos jugado con dos piezas, carbono e hidrógeno, pero ahora viene la verdadera magia. Vamos a invitar a un nuevo jugador a la partida, el oxígeno, y vamos a ver cómo el simple hecho de añadir un átomo de oxígeno a la estructura lo cambia absolutamente todo. Mira esta comparativa. Yo creo que es la clave para entender un poco qué es lo que pasa. Cogemos una cadena de carbono y le ponemos un grupo H que hemos creado
un grupo OH, pues estamos creando, como ya sabéis, un alcohol, por ejemplo, pues el etanol. Ese grupito OH es como un imán, hace que la molécula se pegue a otras moléculas de alcohol y también al agua. Por eso su punto de ebullición es tan alto y se disuelve bien en agua. Ahora bien, si el oxígeno lo ponemos en medio de la cadena, tenemos un éter, por ejemplo. El éter no tiene ese imán, así que se comporta de forma mucho más parecida a la de un simple alcano. Punto de ebullición bajo y no se mezcla con el agua. La misma cantidad de átomos, una disposición diferente y un mundo, pues como estáis viendo, absolutamente distinto. O sea que simplemente colocando el oxígeno de distintas maneras obtenemos una variedad de compuestos. Los alcoholes, los éteres, que fueron, como sabéis, los primeros anestésicos, los aldehídos, que dan olor a la canela y se usan para hacer resina, y las cetonas, pues como la acetona que ya conocéis, que sirve para quitar el esmalte de las uñas. Pero la cosa no se queda aquí, se pone mucho más interesante. Fijaros, la simple disposición de los átomos de oxígeno puede crear una diferencia abismal. Por un lado tenemos otros compuestos, los ácidos carboxílicos, que suelen tener olores agrios y a veces hasta muy desagradables. Pensemos en el vinagre o en la mantequilla rancia. Por otro, con una estructura muy parecida, tenemos los ésteres, que son los responsables de los olores agradables y dulces de las frutas y de las flores. Esto lo que demuestra es la precisión de la química. La química es realmente diseño. Se pueden construir moléculas para hacer exactamente lo que queremos. Los ácidos, por ejemplo, se usan como conservante en la comida o para fabricar polímeros como el nylon. Y los ésteres, pues son los reyes de los aromas artificiales, el sabor de algunos chicles, por ejemplo, o el de los perfumes. Vamos a añadir ya la última pieza a nuestro juego de construcción. Son las piezas, yo diría que tienen superpoderes. Hablamos de los halógenos y del nitrógeno. Al añadirlos, creamos compuestos con propiedades muy potentes y extremadamente específicas. Si, por ejemplo, cogemos un hidrocarburo y le quitamos un hidrógeno para ponerle en su lugar un halógeno, como el flúor, el cloro o el bromo, creamos los haloalcanos. La historia de estos compuestos, la verdad es que creo que es fascinante y tiene su moraleja. En su día, unos compuestos de este tipo, llamados CFCs, fueron recibidos como la solución a casi todos los problemas. Eran los químicos maravillosos. Se usaban como refrigerantes en las neveras o como propelentes en los aerosoles. ¿Por qué eran tan geniales? Pues porque eran increíblemente estables y no eran para nada tóxicos, parecían perfectos. Pero, y aquí viene la ironía del problema, su mayor virtud se convirtió en su peor defecto. Esa misma estabilidad que los hacía tan seguros aquí en la Tierra, donde estamos nosotros, les permitía viajar sin descomponerse hasta la alta atmósfera. Una vez allí, la radiación del Sol, que es mucho más intensa, los rompía y al romperse liberaban átomos de cloro a la atmósfera. Y un solo átomo de cloro, fijaros, uno solo, podía actuar como catalizador, destruyendo miles y miles de moléculas de ozono. Fue una consecuencia totalmente inesperada que puso en jaque pues a nuestra capa protectora. Afortunadamente, el mundo reaccionó a tiempo, o eso es lo que queremos pensar. La respuesta fue el Protocolo de Montreal, un acuerdo internacional histórico que se firmó para prohibir gradualmente la producción de CFCs. Y la verdad es que es uno de los mayores éxitos de cooperación ambiental de la historia. Demuestra que cuando hay voluntad podemos identificar un problema global y tratar todos juntos de solucionarlo. Y llegamos al elemento clave, al último elemento, el nitrógeno. Cuando lo incorporamos, creamos dos familias, entre otras, muy importantes, que son las aminas y las amidas. Las aminas son la base de muchísimos fármacos, como analgésicos y antidepresivos. Y las amidas, pues las amidas que son realmente una pasada, forman los enlaces que le dan al nylon, por ejemplo, esa resistencia increíble. Pero es que además de este mismo tipo de enlace, llamado enlace peptídico, es el que, como sabéis, une los aminoácidos para formar la columna vertebral de todas y cada una de las proteínas de nuestro organismo. Nos parece increíble, de la industria a la vida misma. Hemos visto todas las piezas del puzzle, ahora lo que toca es dar un paso atrás y ver la imagen completa, al mirar el increíble mosaico que forman todas ellas juntas. Hemos visto cómo a partir de unos pocos bloques de construcción muy simples, carbono, hidrógeno, oxígeno y un par más, hemos sido capaces de construir un mundo moderno, un mundo donde los combustibles que nos mueven, hasta los plásticos que nos rodean y los fármacos que nos curan. La gran pregunta que tenemos que hacernos ahora es ¿qué será lo próximo? Es decir, a medida que sigamos entendiendo y aprendiendo a manipular estos bloques, yo creo que los químicos del futuro diseñarán materiales que hoy es que sencillamente ni siquiera podemos llegar a imaginar. Esta arquitectura invisible, desde luego, sigue en plena construcción. Nos vemos en el próximo video tutorial. Un saludo, no olvidéis suscribiros al canal. Hasta pronto.